Bienvenidos al programa que estabas esperando. Bienvenidos a Palabra de Esperanza, conducido por el pastor Pablo Rincón, por FM Libertad Las Heras. Auspicia este programa Iglesia Cristo es la Respuesta y FM Libertad 102.3, una radio para toda la familia. ¿Qué será de esta sociedad? Nos cubre un manto de indiferencia. Ya lo ves, la televisión clasifican y así es mejor controlar tu casa a la distancia. No se trata de religión, no es tampoco un nuevo sermón. Tenemos que salvar nuestra raza. Que venga la paz, que reine el amor, porque la tierra ya no ha aguantado. Y así comenzamos Palabra de Esperanza en la radio. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, también a todos saludamos a través de la imagen que recorre Facebook, YouTube, donde vaya. También WhatsApp, a los amigos del WhatsApp les mandamos un gran abrazo y a todos los que nos acompañan en este momento. Bien, hoy vamos a hablar de Jesús y la corrupción política y una lección para el mundo contemporáneo. ¿Qué le parece? Estoy leyendo el título de uno de los artículos que estuvimos presentando aquí en la página de la radio hace unos días atrás. Sí, www.fmlibertadlasheras.com. Bueno, 2023, estamos ya casi los últimos dos programas del año. Este es, digamos, el anteúltimo. Así que es un programa por mes, que hacemos a través de las redes. Ahora la radio, sí, la radio continuamente, las 24 horas tenemos transmisión con programas de 15 minutos de Palabra de Esperanza. Dicho esto, hoy vamos a hablar sobre esto. En un panorama político marcado por la corrupción, y no quebramos con esto para nada la veda política, todo lo contrario, es un momento para hacer un stand-by y reflexionar. Una verdad indiscutible. Cuando Jesús vino a la tierra, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, dejó un mensaje muy claro, definitorio digo yo, y es ¿por qué Jesús no se involucró directamente en la lucha política de su tiempo? ¿Por qué será? ¿Qué piensa usted? En este tiempo, hoy los seguidores de Cristo, ¿hacemos lo mismo? ¿O estamos tentados a decir, mejor hacer cambios de adentro de la política partidaria? Palabra de partir, de tener bandos. Y con esos bandos yo busco la forma de promover a mi candidato y etcétera, y esto, y la idolatría, y mentir, y todo el circo que se ofrece cuando acontecen estas cosas, y que hoy estamos más que cansados, ¿cierto?, con lo que acontece en nuestra sociedad y en el mundo. Y después que pasan las elecciones nos damos cuenta que aquellas cosas que se dijeron no fueron tan al sí porque no se cumplieron. Pero dicho eso, haciendo paréntesis, venimos a ¿por qué Jesús nos involucró? Y para eso debemos ir a tiempo y forma de la historia de la humanidad. ¿Qué le parece? Tenemos que ir a la historia de la humanidad. Sino, y también, ¿por qué no? Vamos a ir, no toda la historia de la humanidad, vamos a ir justamente en el momento donde Jesús hace su aparición en nada más y nada menos que en la tierra de Palestina. Y para eso debemos remontarnos a un tiempo en particular y lo hacemos de esta forma. En los albores del siglo I, el poderoso ejército romano había logrado unificar todos los países de la cuenca mediterránea y consolidar la paz. Sus fronteras estaban bien guardadas. Llevaba en esta situación desde el año 64 a.C.,
cuando Pompeyo había logrado controlar la región y entrar victorioso en Jerusalén. Ese mundo moderno de entonces, de cuyo esplendor solo quedan ruinas, estaba comunicado por una tupida red de sólidas calzadas. Las mismas que hollaban los legionarios iban a facilitar la propagación de una nueva doctrina, la que anunciaba que el Dios único se había hecho hombre en un remoto rincón de aquel vasto imperio. El Salvador no nace en un lugar ni en una época cualquiera. Es Señor de la historia y escoge precisamente ese momento de madurez en el que la Roma dominadora ha absorbido la civilización griega en una magna síntesis cultural. Esa impronta helénica ayudará a comprender mejor el mensaje cristiano, como ya se aprecia en el prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Y qué punto de ese gran imperio iba a ser el elegido por el Hijo de Dios para encarnarse? La esplendorosa Roma, capital del mundo, podía ser la opción digna del Rey de Reyes, o al menos alguna de las ciudades importantes de la época. Pero yerran aquí los cálculos humanos. Dios empieza desconcertando desde el principio. Las grandes pruebas, luchas que en mi vida atravesé. Creo que quedó más que claro, ¿cierto? El momento histórico de Jesús y la aparición. Ahora hablando de Jesús, el Jesús histórico, y ahora lo iremos profundizando en una sociedad que quiso inventar o está instalando de forma subjetiva un Jesús a la medida de la sociedad de hoy. Y también, de alguna forma, licuar los valores y principios. Por eso es tan difícil a veces hablar hasta en los ámbitos cristianos o religiosos o eclesiales sobre este tema. Por eso hay que hablarlo. En algún momento hay que hablarlo. Estamos perdiendo el camino, el rumbo. Nos estamos desviando. La sal está perdiendo su sabor. Bueno, los cristianos y la política de hoy. Bueno, hablando sobre eso, allí en Mateo 4, versículo 17, Jesús dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntese porque el reino de los cielos está cerca. El mensaje de Jesús sobre el reino de Dios está sobre cualquier expectativa humana, pero también vamos a lo que dice la palabra, la naturaleza del reino de Dios. San Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si no mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Y aquí está la cuestión para poder hablar aquí en la radio y también a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de las redes en estos momentos. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Cuál es el propósito de Jesús a la tierra? ¿Y por qué el mensaje de Jesús fue aceptado o no? De eso vamos a clarificarlo a través de este video que tenemos, un corto de 3 minutos, imperdible para que usted lo pueda pensar, reflexionar, como muchos van a recibir el programa ya editado y también, digamos, envasado, lo puede ver una y otra vez. Pero vamos a este video que nos va a aclarar mucho más este concepto que queremos compartir aquí en la radio. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. San Juan 18:36. La sociedad ha inventado un cristianismo politizado. En ella te dan una moral basada en sus intereses. Por un lado, se castiga a aquella persona que mata a otra
y se le llama asesino, y es repudiado por la religión y castigado duramente por la sociedad. Sin embargo, si este mismo hombre mata a miles de personas, pero en tiempos de guerra, es considerado un héroe nacional y es condecorado, porque lo que interesa no es el hombre, sino conservar la sociedad. Así que esta moral es acomodada a los intereses políticos. El cristianismo politizado es el diseño de la sociedad. Este se acomoda a los intereses políticos. Su moral está diseñada según la necesidad de la sociedad y no según la necesidad del individuo. El cristianismo de hoy en día es una política social. No permiten que descubras el reino de Dios que hay en ti. Por ello Jesús fue crucificado, porque Jesús no encajaba en la religión del Estado. Cristo no encaja en el cristianismo politizado. Su compromiso no es con la política, no es con la sociedad. Su compromiso es más alto, es con Dios. Su moral no está basada en los intereses de un país, sino en el beneficio del individuo. Su moral es más profunda. Él dijo: oísteis que fue dicho en los tiempos antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio, porque es como si le hubiera matado. Esta moral no encaja en la sociedad, porque los pilares de la sociedad son la competencia, la ambición, la rivalidad, el odio. En la sociedad, cada persona busca ser mejor que la otra. Compiten entre ellos, ambicionan poder, desean llegar a las cumbres más altas de la sociedad, y un hombre como Jesús no puede encajar en esos parámetros. Él desechó las confesiones creadas por los hombres, rompió las tradiciones que solo esclavizan al ser humano. Su compromiso no es con la política, ni las tradiciones, ni con un país. Su compromiso es con Dios. Él es la cumbre más alta. Por ello, a un hombre como Jesús no le puedes... Dios está buscando por toda Latinoamérica hombres y mujeres que estén realmente comprometidos con Él. Gente que esté dispuesta a vivir vidas de integridad sin importar las consecuencias. Hombres como Jim Elliot, el misionero norteamericano que derramara su vida en las junglas del Ecuador por amor a la causa de Cristo. No es que quiera dejar lo que yo quiero, sino es que quiero servir a quien adoro, a quien es dueño de todo lo que veo, a quien es Rey y Señor hoy de mis sueños. Es difícil que por Dios estoy dispuesto a dejarlo todo. Bien, creo que más claro imposible entender lo confundido está algunos. Qué confundido estamos en algunos conceptos de la palabra de Dios. Y qué tan desorientados que hoy están muchos que creen que esto, la palabra de Dios, puede de alguna forma reflexionarse de forma subjetiva. Hay que ser objetivos cuando hablamos de la palabra de Dios. Jesús no vino a establecer un reino ya como el que tenemos hoy en la sociedad. Él vino a establecer un reino que no es de este mundo, es claro. Desde el Génesis al Apocalipsis las señales son claras. Desde la monarquía bíblica, me voy a detener en la monarquía bíblica, a el sacerdocio. Y del sacerdocio podemos encontrar el templo, la sinagoga, de los sacrificios a la reflexión de la palabra de Dios. Y todo esto se ha ido trasladando en miles de años, donde Dios ha estado aclarando el concepto de cuál es el verdadero reino. El reino de Dios no es el reino establecido con violencia, con ideas, digamos, políticas partidarias. Y aquí está la confusión de muchas personas.
Muchos dicen vamos, y aún cristianos que quizás se han cansado de mantener una vida de santidad apartada, y cuando decimos santidad es apartarse. Entonces se encontraron con que la política partidaria hoy puede salvar la economía de una casa, que puede salvar o solucionarles problemas a la gente. Pero Jesús podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Podría haber en un momento levantado al pueblo contra Roma, tampoco lo hizo. No generó violencia, y menos que menos fue parte de la violencia. Por eso la palabra dice que, pero yo os les digo que no hagan frente al mal con el mal. El principio de resistencia a no violencia lleva consigo la condena implícita de las tácticas corruptas que buscan imponer la voluntad a través de la fuerza. Este artículo que estoy leyendo lo escribí hace unos días atrás sobre esto, ¿cierto? La transformación interna y el cambio social no se provoca de afuera hacia adentro. Eso lo hemos aprendido más de una vez. Pero es bueno volver a refrescar. Aquí hay un cartelito: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo, sino mi reino fuera de este mundo. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Significa que Jesús no implementó violencia para poder traer cambio y condenó la violencia. En Mateo 5:39 dice: pero yo les digo que no hagan frente al que hace mal. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, ofrecele también la otra. Y también aquí está lo que me gustaría compartir: el llamado a una transformación interior. Hay un llamado específico. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquí el apóstol Pablo habla claramente que no nos podemos conformar al pensamiento de hoy, al espíritu del pensamiento de hoy. No solamente la ideología de género o leyes que van en contra quizás de valores, principios familiares, sino también la subjetividad de cómo interpretamos las Sagradas Escrituras hoy. Hay muchísima confusión y lamentablemente muchos creyentes han corrido el arco sobre esto o han querido salir del eje de la discusión, que la política partidaria no está en los planes de Dios. Existe, sí, es una herramienta que hoy lamentablemente trae más grietas y discusiones y mensajes de violencia y cero tolerancia. Se busca poner a un candidato y anular al otro y hablar y mentir y engañar, y esto no quiero anular, no quiero, como se llama, romper la veda política, todo lo contrario. Simplemente que el cristiano debe saber dónde está parado y cuál es su eje. Y Jesús fue muy claro: aquel que me sigue estará conmigo, y donde yo esté, él también estará. Entonces, si hay muchos que han malinterpretado este mensaje de la palabra de Dios, hoy lo volvemos al eje. ¿Qué le parece? Lo traemos la discusión en las Sagradas Escrituras para poder entender que no podemos perder el objetivo. Nos tenemos que valer de la política del reino. Nosotros vinimos a establecer un reino que no es de este mundo, y se trabaja de adentro hacia afuera, de nuestra interioridad. Hay una transformación en principios y valores que la sociedad la necesita más que nunca. Y Jesús, cuando lo predicó, fue confrontado por una sociedad religiosa de su época que al fin y al cabo lo afrentó de tal manera que lo llevó a la cruz. Pero Jesús mismo lo dijo a Pilato: nadie me saca la vida, yo la entrego por amor. El plan y propósito de Dios es que la revolución, que tanto hablaban de Jesús el revolucionario, el guerrillero, el histórico religioso, pero Jesús es mucho más que eso. Jesús es el Dios hecho hombre, y Él vino a levantar un pueblo de reyes y sacerdotes que entienden muy claro que la gobernabilidad del reino de los cielos no se establece desde una política efímera o corta, sino a través de transformaciones, a través del cambio de nuestras vidas y también de nuestro testimonio. Ahora vamos a un tema musical y ya estamos cerrando este programa, dejando muy en claro de qué se trata la política de hoy y por qué Jesús nunca jamás se involucró en la política y por qué los cristianos no deberíamos
interpretar de forma subjetiva las Sagradas Escrituras para poder justificar lo que es una política partidaria. Debemos entender que no fuimos llamados a ejercer políticas partidarias o pertenecer o de alguna forma promover un partido político, más aquello que tenemos la tarea de ejercer el sacerdocio. Debemos vivir una vida de santidad y de guardar principios y valores cristianos y también trabajar para que el reino de Dios se establezca en las vidas. Tema musical y volvemos con mucho más aquí en Palabra de Esperanza. No te vayas, tenemos mucho más para compartir. De capacitación para líderes juveniles. Aprendiendo de la Biblia, educación cristiana y capacitación a distancia. Ahora, obteniendo el manual juvenil, recibirás el curso gratuito Aprendiendo de la Biblia. 6 módulos, donde adquirirás herramientas útiles para tu ministerio juvenil. Inscripciones abiertas. Envíanos un mail, manual17juvenil@yahoo.com. Comunicate al WhatsApp 297-416-6587 o dejanos un mensaje por este medio. Descubre el manual Cuidando de ti como Dios quiere, para niños de 5 a 8 años. Este manual lleno de valiosas lecciones ayudará a tus hijos a crecer de manera saludable y equilibrada. Exploramos temas como el cuidado del cuerpo, el respeto, la amistad y la gratitud. Más información en contacto por WhatsApp, +297 4166 Correo electrónico, manual17juvenil@yahoo.com. Patrocinado por Fundación Betey. Ministerio, Emerge es tu hora. Obtén tu copia y comparte estos valores con tus hijos. Gracias por tu interés en nuestra labor educativa. Descubre el manual Cuidando de ti como Dios quiere, para niños. Bueno, casi estamos terminando el programa. Sin duda, Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Jesús es nuestra luz y nuestra salvación. Bueno, en un mundo donde la corrupción política prevalece, las lecciones de Jesús destacan la importancia de un enfoque fundamentado en principios espirituales. Al rechazar la tentación del poder terrenal, abogar por la transformación interna y comprometerse con la ética y la justicia, los seguidores de Jesús, levanten la mano, pueden ser agentes de cambio en la lucha contra la corrupción política. Sé que hemos escuchado más de una vez, y aún personas que han venido aquí a la radio y también en la oficina pastoral, pastor, quiero meterme en la política partidaria, vengo con esta idea, quiero promover esta ley o esta ordenanza, etcétera, porque hay que trabajarlo desde adentro y la tentación está. Y siempre le explicamos cuál es nuestro objetivo como cristianos y cuál es el eje de un cristiano y cuáles son los objetivos claros de una vida en Cristo Jesús. Si queremos seguir a Cristo, tenemos que entender que la política partidaria es corrupta hoy, y seguirá siendo así mañana,
porque de eso se trata, partidarismo o partir algo por el medio. Entonces ser promotor de alguien o de un grupo y descalificar al otro, lamentablemente son las reglas de juego hoy. Me repiten una y otra vez, pastor, si no estamos adentro es difícil. Y también aún aquellos que están en el sacerdocio, en el pastorado o una actividad cristiana como liderazgo en un ámbito, también han sido tentados y muchos han de alguna forma decidido creer que pueden cambiar las cosas desde adentro. Ahora nuestro reino no es este mundo, entonces los principios bíblicos hoy por hoy están en juego en nuestro interior, en nuestras vidas. Entonces si me preguntan ¿cuál es la postura de un cristiano? Seguir a Jesús. Y ahí es donde tenemos que detenernos, pararnos en este tiempo para que nuestra sal no pierda el sabor. Y si vamos a ser objetivos, hay que ser no solamente absolutos, sino objetivos en la palabra. Es claro, Jesús lo dijo, por eso Él dijo, no me vengo a mezclar con Roma, ni solucionar los problemas a los fariseos, ni solucionar los problemas a la gente. Esto es muy claro, muchos predican sobre esto de la política e inclusive partidaria, y se ofenden. Pero tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios para entender a qué vino Jesús, cuál es el plan de Dios desde el Génesis al Apocalipsis y cuál es el propósito de Dios para este tiempo, para la iglesia del Señor. Debemos volvernos a los principios de la palabra cuanto antes. Hay una transformación de adentro hacia afuera. Es obvio, tenemos que sujetarnos a las autoridades, sí, por supuesto, tenemos que ir democráticamente a votar y etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones las hacemos, estamos bajo bandera, tenemos responsabilidades, tenemos privilegios, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. No obstante, como cristianos tenemos una obligación mayor, que es vivir conforme a la voluntad de Dios. Si alguien me pregunta sobre ¿qué tiene que hacer el cristiano hoy más que nunca en nuestra nación? Volverse a Dios de todo corazón, arrepentirse de sus pecados y volver a la verdad. Jesús dijo, yo no vine a transformar el mundo a través de una política partidaria, no vengo a cambiar el pensamiento del César, ni a convencer a Poncio Pilato, vengo a morir en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad del pecado y darle convicción a través del Espíritu, convicción de pecado y de juicio. Y si volvemos a los principios bíblicos, vamos a encontrar la verdad que siempre nos hace libre. Un mensaje aquí en Palabra de Esperanza, y en la próxima nos reencontraremos con mucho más. Muchas gracias por su atención y seguimos con Palabra de Esperanza en la radio. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hasta aquí llegamos con una edición más. Palabra de Esperanza, conducido por